Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Quería hablaros en este vídeo de estos primeros días de octubre, últimos días de septiembre. Estoy ya 27 de septiembre cuando hago este vídeo, pero quiero hablaros sobre todo de la primera quincena, de los primeros días del mes de octubre y de la luna llena del 8 de octubre. Eh, y del ambiente general, del clima astrológico de estos primeros días del mes de octubre. Bueno, lo primero que vemos, si veis la carta aquí detrás mío, veis que ya con la entrada del Sol y de Venus en Libra se empieza a formar ya un gran trígono de aire, empieza a haber ya mucha energía de aire. Vemos que el Sol está ya conjunto con Venus, van a formar un trígono con Marte que está en Géminis desde hace ya unas semanas y que va a seguir todavía unos cuantos meses, y van a formar también los dos un trígono, un gran trígono con Saturno, que está en sus últimas semanas de cuadratura con Urano desde Acuario. Entonces ya vemos un gran trígono de aire. Un gran trígono de aire nos dice que es un momento, yo diría, de objetivización. Y daros cuenta además que hay muy poca energía de agua, o prácticamente nada. Sí, la luna se va a mover por Escorpio los últimos días de septiembre, pero realmente hay muy poquita energía de agua. Es decir, vamos a dar mucha preeminencia a el examen objetivo, racional, mental de la realidad frente a las reacciones emocionales. Y esto yo diría que es algo que puede ser positivo en la situación que estamos viviendo, sobre todo a nivel mundial durante estos días, ¿no? Entonces tenemos esto, que es un aspecto, yo diría, este gran trígono de Tierra, Marte, Venus, perdón, de aire, Marte, Venus, Sol, Saturno, que es muy estabilizador, que es muy objetivizador, pero vemos otro aspecto que es ya muy diferente, que es el aspecto central de estos últimos días de septiembre y de todo el mes de octubre y de noviembre, que es ya la última cuadratura de Urano con Saturno, que como veis está tensionando enormemente las cosas. Vamos a hablar mucho más en detalle de esto dentro de unos minutos, pero es para exponeros la atmósfera general, que por una parte se está acumulando esta tensión enorme de Urano-Saturno, esta ruptura de la escala de tiempo, de esta ruptura del ritmo del tiempo que es Saturno. Vemos también un tema muy interesante, y es que están todos los planetas lentos, todavía retrógrados, pero Plutón está ya estacionario sobre el 7-8 de octubre, justo con la luna llena, ya se pone directo. A las pocas horas de la luna llena creo que ya está directo. Y esto es muy interesante cuando un planeta lento, y sobre todo tan lento como Plutón, pasa de estar retrógrado a estar directo. ¿Qué significa? Que de algún modo ese planeta había estado concentrando energía, había estado viajando al pasado, había estado reconsiderando cosas que había hecho en el pasado, y ahora se relanza de nuevo con energías renovadas. Y normalmente en los días en que el planeta está estacionario y entra directo, es muy común que sucedan cosas que revelen este cambio, yo diría, en la marea. Pasa la marea de ir en un sentido a ir a otro, pasa de la baja mar a la pleamar, ¿no? Y claro, con Plutón cuando entra directo, pues ¿qué significa? Que va a liberar una energía enorme que había estado subterránea, escondida, comprimida de algún modo. A mí me recuerda a nivel mítico a ese momento en que Hades, Plutón, está observando con ojos llenos de deseo, de lujuria, está observando a Perséfone y justo ve que hay una oportunidad y sale del infierno, salta sobre ella y se la arrebata. Este tipo, digamos, de acciones fulminantes plutonianas es el que sucede muchas veces en estos momentos de cambio de fase de Plutón, cuando pasa de estar retrógrado a cuando entra directo. De manera que
cuidadito, sobre todo a nivel mundial, en fin, no depende de nosotras ni de nosotros, pero a nivel mundial no me extrañaría que haya sorpresas con la guerra de Ucrania, con las amenazas nucleares de Putin, todo ese tipo de cosas, otro tipo de sorpresas, que de repente una enorme energía que había estado escondida se disipe, de alguna manera salga al escenario, ¿no? Bien, no quiero asustar a nadie, pero son unos tiempos, luego hablaremos de esto. Yo pienso que las próximas semanas, los próximos meses, van a ser los meses más decisivos, más tensos de los últimos años, y probablemente ya, si llegamos, y depende cómo lleguemos a finales de año, yo pienso que ya habrá pasado lo peor. Pero de aquí hasta, yo diría, finales de noviembre, mientras esté esta cuadratura Urano-Saturno tan fuerte, tan potente, y sobre todo con los eclipses que vamos a ver en los próximos vídeos, pues de alguna manera estamos todos un poco conteniendo la respiración, ¿no? Bien. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha pasado, porque es interesante, se aprende mucha astrología a toro pasado, como decimos en España, ¿no? Cuando ya han pasado las cosas y examinas y dices, fíjate. Bueno, hay, por ejemplo, mucha gente me escribía que ha habido sismos, movimientos de tierra en México y tal. Bueno, hay también una causa que yo diría puramente física, y es el hecho de que el Sol ha estado en oposición a Júpiter durante todos esos días de los sismos, ya a partir del 17, 18, 19 de septiembre, y todavía hasta finales de este mes va a estar en oposición, pero no es una oposición cualquiera, es el momento en que Júpiter está más cerca de la Tierra de los últimos 60 años, creo. Pero además va a coincidir con la oposición Sol-Júpiter, es decir, que a nivel gravitatorio la Tierra, y daos cuenta que Júpiter es el chico grande del sistema solar, es el planeta que tiene más masa que todos los demás planetas juntos, de manera que la Tierra estaba aquí en medio, Júpiter aquí y el Sol aquí, la Tierra estaba tironeada astrológicamente, pero también a nivel gravitatorio, por las dos grandes masas del sistema solar, que son la masa del Sol por un lado y la masa de Júpiter por otro. Es decir, que esta oposición Sol-Júpiter puede dar enormes movimientos también a nivel de las placas tectónicas y este tipo de cosas, ¿no? Y hay otro tema muy interesante que ha sucedido estos días, del cual podemos aprender mucho, del cual estamos ya todos hartos de escuchar, pero vamos a examinarlo desde un punto de vista astrológico, que es todo este boato del funeral de la reina de Inglaterra, de Isabel II, ¿no? Y esto sabéis muy bien que este canal de astrología no simpatiza demasiado ni con las monarquías, ni con la prensa del corazón, ni este tipo de cosas, pero es muy importante ver qué es lo que había detrás de esto. Daos cuenta que justo estos días que sucedió todos estos eventos del el larguísimo entierro de esta buena mujer, estaba el Sol opuesto a Júpiter, estaba el Sol opuesto a Júpiter, pero sobre todo a Neptuno, y en trígono a Plutón. Y Neptuno y Plutón estaban en sextil, que es un sextil que comienzan a formar de nuevo Neptuno y Plutón. Es un sextil que duró mucho, que comenzó en los años 50, ha durado prácticamente hasta comienzos de este siglo, y ahora se está volviendo a formar y va a durar como unos 10 años más. Y los trígonos, los aspectos Neptuno-Plutón, aunque son muy lentos, tienen una enorme importancia, porque estos aspectos reflejan el cómo procesamos a nivel colectivo, a nivel de humanidad, la infinita complejidad y profundidad de la realidad. Aquí vemos Neptuno, que nos muestra que la realidad no es una, sino que son muchas, que es infinitamente compleja, y Plutón, que está en sextil, que de algún modo está interiorizando psíquicamente a nivel de la psique colectiva también toda esta complejidad de la realidad, ¿no? Es decir, el sextil Neptuno-Plutón se manifiesta a través de imágenes muy poderosas del mundo, o sea, a través del mundo de la moda, del cine, pero aquí ¿qué vemos? Vemos un entierro, es Plutón
Vemos un entierro que es eso, llevamos a alguien bajo tierra, lo llevamos al reino de Plutón y vemos que se realiza de una forma muy neptuniana, muy visual, muy cinematográfica, cargada de imágenes míticas, el cetro, la corona, todos los símbolos de los leones, todas las monarquías están cargadas de simbología, lógicamente tienen que estarlo, porque de algún modo se alimentan en una base que es exclusivamente simbólica, el poder y las monarquías, ¿no? Entonces, y vemos cómo los aspectos Plutón, Neptuno y claro, el Sol formando en esos días trígono con Plutón, oposición con Neptuno y con Júpiter, que de alguna manera también estaba de algún modo como haciendo resonar enormemente, amplificando, dotando de dramatismo a todo aquello, pues estaba de algún modo todo este entierro nos ha mostrado cómo muy bien, para los estudiantes de astrología es fantástico estudiarlo para darnos cuenta de cómo funciona el sextil Plutón-Neptuno, cómo las masas Neptuno son atraídas por el poder magnético del poder exactamente, del poder plutoniano, sobre todo cuando el poder se vuelve al subsuelo, se entierra, que ahí asume, yo diría, su simbología plutoniana en estado puro, ¿no? Vuelven al reino de los infiernos, ¿no? Entonces, es decir, los aspectos Neptuno-Plutón tienen mucho que ver con la liturgia y la visualización del poder en el mundo. Sobre todo de cara a las masas, las coronaciones de los reyes, los entierros de los reyes y también, bueno, y también este concepto daos cuenta que Plutón es el poder, entonces y es un poco la mano oscura, la mano invisible del poder es Plutón. Entonces, durante todos estos años 50 hasta el año 2000 y pasados, prevalecía esta mentalidad de la mano invisible, el poder autorregulador de los mercados, que de algún modo es Plutón, que es el poder de los mercados, el poder de la mano invisible, que hace que todo esté bien. De algún modo es casi que anestésico, que es Neptuno, ¿no? Que es una de las premisas fundamentales de toda la ideología neoliberal. Por eso vemos esta conexión tan profunda del sextil Neptuno-Plutón y de todo este periodo de resurgencia fortísima neoliberal en el mundo, ¿no? Los últimos 60 años, porque este sextil nos decía, despreocupaos, Neptuno, confiad, todo está bien, porque hay una mano oculta, una mano invisible del mercado que hace que todo al final se regule y que todo esté bien, sin intervención del Estado, sin... Claro, el problema de este sextil es que apaga las críticas también, ¿no? Bueno, pues esto era una especie de pequeña reflexión de astrología mundial. Y bueno, también otra cosa interesante, estos días ha salido publicado que por fin parece ser que los astrofísicos han descubierto, han encontrado una razón, una causa para los anillos de Saturno, porque todos sabemos que Saturno tiene muchos anillos y tal, que son muy bonitos, etcétera, etcétera, y que forma parte, yo diría, de la imagen de marca de Saturno, ¿no? Saturno y sus anillos. Y se ha elaborado mucho, ¿no?, sobre estos anillos, pero por fin parece ser que hay una teoría más o menos probada que nos dice, que ya la conocíamos, pero que se ha probado, que realmente lo que sucedió es que una de las lunas de Saturno se acercó demasiado y Saturno, por su enorme fuerza gravitatoria, de algún modo la machacó, causó mareas gravitacionales tan fuertes en aquella luna que aquella luna quedó reducida a polvo. Y ese polvo es el que vemos hoy en día en los anillos. Entonces, y esto es muy interesante, sabéis que me gusta siempre relacionar la astronomía, la ciencia, yo diría, dura, con la astrología, porque realmente vemos que hay unas correspondencias brutales, ¿no? ¿Qué le sucede a esta luna? Esa luna es una hija de Saturno. ¿Y qué hace Saturno con ella? La devora.
¿m? Entonces, y deja como prueba de que Saturno devora lunas, que Saturno devora a sus hijos y a sus hijas, pues la deja ahí en torno a él, haciendo una serie de anillos. Es una especie de como cuando en las puertas de las ciudades se colgaba a los presos o se les encerraba en jaulas para, de algún modo, escarmiento y ejemplo de potenciales ladrones o criminales o lo que fuera, ¿no? Y esto es muy saturnal, ¿no? Hacer ejecuciones públicas, mostrarlas ahí para que, de algún modo, es una manera de establecer el orden, la ley, la disciplina y todo esto. Es muy duro, es muy medieval, pero bueno, aquí vemos ya cómo realmente la historia de Saturno tiene mucho que ver con el mito, ¿de acuerdo? Bien, seguimos entonces. Bueno, se hablaba también de que seguimos con muchos planetas retrógrados y un poco para, yo diría, quitarle hierro a este tema de los planetas retrógrados. Es cierto que los planetas retrógrados de algún modo nos hacen volver hacia atrás, porque eso es el movimiento retrógrado, es vuelvo hacia atrás. Y nos hacen a nosotros, porque después de todo nosotros estamos, si queréis, representando en la Tierra el drama que los planetas actúan en el cielo, de manera que cuando un planeta entra retrógrado, esa función dentro de nosotros va a volverse, va a visitar el pasado. Pero esto no quiere decir que siempre esto signifique, yo diría, retrasos, involución, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente lo que sucede es que cuando un planeta entra retrógrado, nos hace visitar algo que habíamos empezado en el pasado y que no habíamos terminado. Lo habíamos dejado ahí colgando por las razones que fueran. Habíamos desistido de ello, nos habíamos cansado, desilusionado, por miles de circunstancias habíamos abandonado un proyecto, por ejemplo, ¿no? Pues un proyecto, puede ser una relación, pueden ser mil cosas, ¿no? Y cuando este planeta entra vuelve a estar retrógrado, sobre todo si se pone retrógrado en una zona en la que ya estuvo retrógrado antes. ¿Qué sucede? Pues que de algún modo nos va a volver a llevar a aquel proyecto y nos va a decir, bueno, ¿y si lo relanzamos? A ver esta vez qué pasa, ¿no? O sea que también hay que leer así los planetas retrógrados, ¿eh? No son siempre puros retrasos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y ya vamos a entrar en lo duro de este vídeo, que es la cuadratura Urano-Saturno. Estamos viviéndola ya prácticamente exacta, estos últimos días de septiembre, primeros de octubre, menos de medio grado de orbe, o sea, una cuadratura partil prácticamente. Es un buen momento para recordar qué significa la cuadratura Urano-Saturno. Pues daos cuenta que Saturno es el ritmo del tiempo, por eso se les llama a Saturno y a Júpiter los señores del tiempo, los cronocrators, ¿no? Y cuando entra en contacto este Saturno con Urano, esto significa que hay una entrada de unas energías, en astrología llamaríamos unos armónicos, es decir, unas vibraciones. Los estudiantes de música lo conocéis bien este lenguaje, mucho más energéticos. Entra una octava mucho más alta que la de Saturno, ¿no? Y entonces entran de alguna manera nuevos tiempos, nuevos Urano, tiempos Saturno. Y estos nuevos tiempos se caracterizan por ir a una velocidad trepidante. Si os dais cuenta, estas semanas, estos meses, septiembre, octubre, noviembre, van a ser trepidantes. Estamos viendo ya cómo las cosas se aceleran, ¿no? La guerra de Ucrania es quizás el mejor indicador, pero hay muchos otros. Veremos lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Italia, todo esto. De repente, cosas que habían estado más o menos apagadas, entra Urano y las despierta. Daos cuenta que Urano es el planeta del despertar. Urano es el rayo, el trueno que nos despierta en medio de la noche, el rayo que nos ciega muchas veces, ¿no? Que nos ilumina, pero también que puede cegarnos, ¿no? Entonces, esta cuadratura Urano-Saturno lo que significa es un cambio
radical en la escala de tiempos, en la velocidad de las vidas, en la velocidad de los sucesos, ¿no? Entonces, daos cuenta que Urano representa de algún modo a la humanidad como tal, como colectivo. Urano es el planeta de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta cuadratura Saturno-Urano? Como siempre, pero esta es muy especial porque esta está siendo larguísima. Cuadraturas Urano-Saturno, oposiciones Urano-Saturno, que duran un año, año y medio, pero esta llevamos casi 3. Recordad que se comenzó a formar ya en el año 2020, en plena pandemia, ya se formó la primera cuadratura, ¿no? Es decir, estamos viviendo una cuadratura que ha durado casi que 3 años prácticamente, ¿no? Entonces esto significa que la humanidad está rompiendo con los patrones de los viejos tiempos. Esto asociado, porque en astrología, os lo he repetido 1000 veces y lo repito de nuevo, hay que ver siempre el conjunto, porque estamos viendo también ya la salida de Plutón de Capricornio. Entonces, ¿esto qué significa? Capricornio también que está regido por Saturno, Plutón que está dando la puntilla a lo viejo capricorniano, instituciones, patriarcado, gobiernos, grandes corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Está, de alguna manera, este Urano en cuadratura con Saturno, está rompiendo los ritmos evolutivos saturnales y está entrando en una zona sumamente inestable, que es donde estamos ahora mismo. No hace falta ser un genio de la astrología para darse cuenta que estamos entrando en una zona de una enorme inestabilidad que va a durar este mes de septiembre, octubre y noviembre, y que luego ya, conforme vaya entrando el nuevo año, 2023, va a ir de alguna manera atemperándose. No, eso no significa que 2023 vaya a ser un año de peace and love, ¿no? De paz y amor. Vamos a tener todavía muchas repercusiones vibrando en el 2023, pero ya va a ser bastante diferente de este año. Este año, sobre todo este último trimestre, de este último cuatrimestre, va a ser bien tenso e inestable. La guerra de Ucrania me recuerda también un poco, a mí ya sabéis que me gusta relacionar todo con mis películas favoritas, ¿no? Sobre todo de ciencia ficción. Me recuerda mucho a Terminator. ¿Por qué? Porque Terminator es la guerra de las máquinas, de las inteligencias artificiales contra la humanidad. Y aquí estamos viendo un poco en la guerra de Ucrania, en los dos bandos esto, ¿no? El ejército ruso, que es un ejército convencional, y el ejército ucraniano, que opera en la lógica angloamericana de alta tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos viendo un poco el enorme desfase que hay entre los dos ejércitos, ¿no? Que uno es el ejército de Terminator y el otro es un ejército convencional que sigue luchando con los viejos esquemas soviéticos de la Segunda Guerra Mundial, que se basaban en una enorme cantidad de personal, el utilizar a sus hombres como carne de cañón, el aterrorizar y acabar con la población civil, este tipo de cosas, ¿no? O sea que vemos aquí ya totalmente un poco el enfrentamiento entre la modernidad, si queréis, en la guerra, que es Ucrania, y lo viejo, ¿no? que es el ejército ruso. Y bueno, y estamos viendo que la situación se está acercando a un clímax. Si os dais cuenta, la carta de Putin ya la comenté en otro vídeo, pero daos cuenta que los dos eclipses que van a suceder ahora el 25 de octubre en el grado 2 de Escorpio, sucede sobre el ascendente, la línea descendente de Putin, y el eclipse del 8 de noviembre, que es para mí el más intenso, que sucede alineado con su Venus natal en Escorpio, ¿no? Y que va a activar su eje nodal y su eje meridiano en su carta natal. Es decir, que es un periodo, yo diría, este periodo de eclipses que tenemos por delante, más, si queréis, también la luna, la T cuadrada que va a formar la luna en Escorpio del 29 de septiembre, la va a formar con Urano y con Saturno. Son una serie de fechas, o yo diría de semanas, donde vamos a vivir un periodo tenso y peligroso. Si en algún momento hemos estado cerca del abismo, yo creo que es estas semanas, ¿no? Es uno de esos raros momentos de la historia
en los que el destino de la humanidad parece depender de una sola persona y que esa persona se encuentra no solamente enajenada, alienada, sino también bajo una enorme tensión existencial. De manera que, bueno, veremos lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo ya muchísimas cosas extrañas, como por ejemplo acabo de leer que el famoso gasoducto, el Nord Stream, que atraviesa el mar Báltico y que llega hasta Alemania y que es el gasoducto que se utiliza para llevar gas desde Rusia hasta Europa, sobre todo Alemania, ha sido de alguna manera muy dañado en tres secciones, de repente, ¿no? Muy probablemente esto haya sido provocado, ¿no? Porque es una obra de ingeniería relativamente moderna, con lo cual es muy difícil que en tres secciones se estropee al mismo tiempo. O sea, estamos ya empezando a ver este tipo de movimientos también plutonianos muy fuertes en torno a la guerra de Ucrania, ¿no? Otro tema importantísimo relacionado con Urano en Tauro, ¿os acordáis en aquel vídeo que hice hace ya miles de años sobre Urano en Tauro? Uno de esos vídeos os comenté, os dije, bueno, cuidado con Irán, porque claro, Irán, todo el Oriente Medio, es Tauro. En general, las grandes superficies cerealísticas, como Ucrania, y como el Cáucaso, y como Irán, están regidas por Tauro, ¿no? Y bueno, ahí tenemos lo que está sucediendo con Tauro, con Irán, que es también una mezcla de esta cuadratura perfecta. Cuando empiezan las revueltas, pues cuando la policía política religiosa de Irán asesina a una chica por llevar mal el velo, una cosa de estas, ¿no? Y de repente hay una reacción que yo asocio tanto a Plutón en Capricornio como a Urano en Tauro, una reacción de la juventud iraní que dice, bueno, ya no podemos seguir siendo indiferentes, esto ya es demasiado, esto no nos representa en absoluto, ¿no? Y hay una auténtica un río, una avalancha de cólera, de ira, yo diría, de demanda de justicia, ¿no? Y de libertad, sobre todo libertad por parte de Urano, y también se ve ese Plutón en los últimos grados, en sus últimas boqueas en Capricornio, que es este patriarcado feroz, ¿no? De los ayatolás, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que la tensión va a ir increciendo conforme se acercan los eclipses, tanto en Ucrania como en Irán, va a ir increciendo, ¿no? Eh, y, eh, y bueno, como no hay dos sin tres, pues tenemos también el tema de las elecciones en Italia. Bueno, yo diría, eso también de nuevo revela esta cuadratura Urano-Saturno. Y me diréis, bueno, no es muy liberal, ¿no? No es muy libertario esto de Urano, que ganen partidos fascistas las elecciones. Bueno, realmente no han ganado porque ha habido una enorme abstención. Solamente un 25-26% de la población votante ha votado a los partidos fascistas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que los italianos ya se han cansado, y yo lo entiendo perfectamente, de su clase política, no tienen absolutamente ninguna confianza y han decidido ya pasar, no votar. ¿Y qué sucede cuando no votas? Pues que ganan los que votan siempre, que es, por supuesto, esta gente, ¿no? Entonces, es la constatación del fracaso de las democracias liberales, así de claro. Daos cuenta que Italia, los que viváis en América, quizás lo veáis como algo lejano, pero Italia en Europa ha sido siempre el laboratorio sociológico y político. Las cosas que han sucedido en Italia, de algún modo, eran pruebas de laboratorio de lo que luego iba a suceder en Europa o de lo que luego Europa tendría que ir aprendiendo a digerir, ¿no? Italia ha sido un poco, digamos, vanguardista, no solamente en el cine y en el arte, sino también en la política, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que hay que tomar nota, que es el final de la política tal y como la conocemos, al menos en Europa, pero eso no significa que Italia sea fascista, eso no significa tampoco que Europa se vaya al carajo, ni nada de eso. Eso significa que vamos a tener que tomar nota, los europeos en general y todo el mundo, ¿no? Y darnos
cuenta de que cuando los políticos no hacen su trabajo, cuando los políticos se dedican a hacer lo que hacen, que es robar todo lo que pueden, sean de izquierdas o de derechas, pues lógicamente al final pues la gente se desentiende de ellos y se busca la vida de otras maneras. Entonces esto va a ser de algún modo esta cuadratura Urano-Saturno, que yo os dije muchas veces que esto tendría un impacto muy fuerte en Europa, pues bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Vemos también cómo en Rusia, hablaremos mucho más adelante, porque lo de Rusia está también muy relacionado con Neptuno-Saturno, ¿no? Como el colapso de Rusia, pero a ser un país tan grande, tan enorme, con tantísimos recursos, no es un colapso que suceda así, plap, de la noche a la mañana, va a suceder en cámara lentísima. Es un colapso que va a tardar unos 3-4 años en empezar yo diría, a verse clarísimamente, ¿no? Pero ya se ve como todas estas levas que están realizando el ejército ruso, lógicamente no las realizan entre los ricos, los poderosos, los blanquitos muy blancos, sino que van a las minorías étnicas, a la gente más pobre, a los barrios más desfavorecidos. Desde allí es desde donde están obligando a la gente a alistarse en el ejército, ¿no? Pero eso está creando de algún modo una fractura social todavía mucho más grande. Es decir, que a Putin le están ya empezando a salir también en un país dictatorial tan monolítico, está empezando a resquebrajarse la cosa, ¿no? Bien. Vemos también las criptodivisas, ¿no? Como ya se ha dejado de oír hablar de las criptodivisas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Antes que estamos con el Bitcoin, el Ethereum, vemos como el Ethereum sigue cayendo, como el creador de la criptodivisa Luna ha huido, ha puesto pies en polvorosa. De algún modo toda esta fantasía, ¿no? Toda esta, yo diría, este delirio, ¿no? De las criptomonedas está empezando, sobre todo con la cuadratura Urano-Saturno, que os he dicho muchas veces que son pinchazos de burbujas, ¿no? Pues es el pinchazo de burbuja de las criptos, ¿no? Urano en Tauro también, y la cuadratura con Saturno, está poniendo sobre la mesa un tema muy importante que nos toca a todos, que es la multiplicación abusiva de los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos es algo que está empezando ya a verse en los medios, están empezando ya los agricultores a quejarse seriamente. Un producto puede llegar a multiplicar 10 veces su precio, entre 5 y 10 veces su precio del campo a la mesa. ¿A quién beneficia esto? Lógicamente a las usuales oligarquías de intermediarios, banqueros, propietarios de grandes superficies, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto está empezando ya, sobre todo en momentos en que empiezan a faltar suministros, etcétera, etcétera. Está empezando la gente a cuestionarse cómo es posible que se multiplique el precio de mi comida de 5 a 10 veces del agricultor al consumidor, ¿no? Bien, y esto probablemente dé mucho que hablar en el futuro porque lógicamente es una situación que es insostenible, ¿no? También siguiendo en el tema de la astrología mundial, bueno, Saturno, estos últimos meses ya de este año y los primeros del año que viene, ya entra en el descendente de Trump, opuesto a su ascendente y a su Marte, y normalmente, algo que yo he comprobado con muchos dirigentes corruptos, sobre todo lo vemos aquí con un expresidente español, cuando entró también Saturno por su descendente, es cuando se le empezaron a mover todos los temas judiciales y tuvo que dimitir. O sea que no me extrañaría que de aquí a los primeros meses del año que viene, con Saturno recorriendo esa zona de la carta natal de Trump, tenga ya finalmente que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Y ya para terminar esta revista de Urano en Tauro, que nos está dando muchísimo que hablar, justo acabo de leer que esta famosa sonda, ¿no?, que ha enviado la NASA, que se llama DART, o Dardo, para golpear a un asteroide, pues bueno, parece ser que ha conseguido su objetivo, ha golpeado ese asteroide, que era una prueba, no era un asteroide que fuera a colisionar con la Tierra, pero una prueba para, de algún modo, poder verificar si podemos desviar asteroides que vengan rumbo a la Tierra, simplemente con un método tan sencillo como arrojarles un satélite, ¿no? Bien, pero esto de nuevo vemos cómo es que están probando, es un sistema de defensa, Saturno, planetaria, Urano. Estamos empezando a crear sistemas de defensa del planeta frente a
probables o potenciales amenazas que vengan del cosmos, ¿no? Que es Urano. O sea que ahí vemos de nuevo este tira y afloja, pero aquí vemos que es constructivo, ¿no? Saturno y Urano, que están trabajando juntos de algún modo. Bueno, pues vamos a hablar ya dejo de enrollarme con la astrología mundial y os voy a hablar de esta luna llena en Aries del 8 de octubre. La polaridad Aries-Libra Aries-Libra es el eje de la relación. Aries representa bueno, aquí estoy yo y me quiero abrir un paso en el mundo, quiero de alguna manera conquistar un territorio para poder ser yo. Y Libra, de algún modo, dice, muy bien, bueno, pues aquí estoy esperándote yo con los brazos abiertos para mostrarte que no tiene sentido ser uno o uno mismo si no es para llegar al otro, ¿no? Esta es la belleza del eje Aries-Libra, que de algún modo hay que ver las oposiciones como polaridades de un mismo proceso, no como polarizaciones, ¿eh? Porque la polarización significa que nos hemos quedado congelados en cualquiera de los dos extremos y eso ya mata la dinámica, mata la vida. Cuando estamos polarizados no hay vida, porque no hay dinámica, no hay movimiento. Pero la polaridad pues significa eso, sí, yo soy Aries, soy yo, y yo soy yo y tú eres tú, pero yo que soy yo voy hacia ti que eres tú. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido ser yo si no puedo correr hacia ti, no puedo de algún modo embestirte y que me recibas en tus brazos y que me ofrezcas la objetividad, la información, el conocimiento que da el encuentro con el otro, porque uno, lo sabemos muy bien, uno no se ve a sí mismo. Uno por eso necesitamos a veces ayuda de un amigo que nos ayude, con quien hablar, un terapeuta. Todo esto vemos que es el eje Aries-Libra o el eje ascendente-descendente, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier luna llena en este eje va a volver a sacar yo diría, esta polaridad, ¿no? Es decir, el darnos cuenta de que ser uno mismo no tiene sentido si no es en relación con el otro, ¿no? Es decir, esta luna llena nos va a mostrar también la necesidad de las relaciones y los beneficios de estar en relación, ¿no? Por supuesto, el estar en relación pues implica compromisos, implica negociación, implica gentileza, amabilidad, equilibrio, y por supuesto esta luna llena pues nos va a decir, bien, vamos a tener que lograr un equilibrio entre atender a tus propias necesidades, que es luna en Aries, atiende a tus necesidades, no te preocupes demasiado de los demás, con el hecho de atender también a las necesidades de la otra persona, de algún modo, de crear un equilibrio, un fluir entre ser autónomo y al mismo tiempo reconocer que somos interdependientes y que no hay contradicción, ¿no? Que uno es autónomo, que uno es uno mismo, que uno tiene sus propias emociones, pero al mismo tiempo que somos interdependientes. Que eso no significa vivir en relaciones de dependencia emocional, sino que somos interdependientes. Yo creo que es una constatación que todos somos interdependientes de los demás, ¿no? Entonces, yo diría que esta es un poco la energía de esta luna llena. También es interesante ver que, claro, con cada luna llena, que es un momento de fructificación, pues ¿qué va a fructificar? Bueno, lo que plantamos en la luna nueva anterior, que creo que fue el 25 de septiembre. Entonces, fijaros un poco en qué cosas plantasteis en torno al 25-26 de septiembre,
a qué acuerdos llegasteis, qué gente conocisteis, qué relaciones comenzasteis, qué tipo de socios empezasteis a considerar, este tipo de cosas, porque muy probablemente en torno al 25-26 de septiembre estabais un poco entre digamos, eligiendo socios, eligiendo esto, eligiendo a gente, alguien y tal, ¿no? Y dependiendo ya de esa elección, veremos cómo para el 8 de octubre, con la luna llena, eh, ahí ya llega, digamos, se fructifica ese tipo de acuerdos o de elecciones, sobre todo de elecciones, a las que llegamos en el 25-26 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, y que de algún modo también va a haber una iluminación, porque claro, la luna llena es un momento de iluminación en que nos vamos a dar cuenta, hice bien eligiendo a este o aquel o tal o cual, porque mira, y esto ya empieza a mostrar algunos frutos esta relación, ¿no? Bien, luego también daos cuenta que es una luna llena como con muchas connotaciones, porque está el Sol conjunto con Venus. Es decir, ahí realmente vamos a estar motivados por la necesidad de encontrar una correspondencia, de encontrar afecto, de encontrar equilibrio con el otro, encontrar un equilibrio justo, basado en el respeto del otro, va a haber yo diría, un impulso muy fuerte, un impulso amoroso, pero amoroso libriano, es decir, basado en considerar al otro mi igual, y de ese considerar al otro mi igual nace un vínculo muy fuerte, un vínculo entre iguales, ¿no? Pero también de placer. Voy a hacer que la relación no sea solamente justa, sino también placentera, que de alguna manera nos resulte agradable a las dos partes, ¿no? Pero también, claro, con el trígono con Saturno, pues va a tener que ser también, yo diría, muy realista, muy siguiendo normas, reglas, contratos, regulaciones, este tipo de cosas, porque veis ahí el trígono, con el trígono casi exacto con Saturno. Va a ser muy importante que esa relación se traduzca bueno, pues en algo como muy formal, muy oficial, ¿no? Un contrato, sí, pueden ser compraventas, pueden ser asociaciones, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Pero que se va a formalizar con algo muy tangible, ¿no? Y al mismo tiempo, pues en trígono con Marte en Géminis, es decir, va a haber como mucha dinámica de mucho intercambio, te paso este papel, te paso esto, tengo que consultar con fulano, con mengana, ahí va a estar Mercurio en Géminis, hace un poco de correveidile, pero también agilizando mucho los trámites, los movimientos, ¿no? Los movimientos de información en los que se va a basar esta relación, este contrato, este tratado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, también vamos a tener a Marte en cuadratura con Neptuno, que no tiene por qué ser algo negativo, puede ser simplemente que entremos también en este tipo de relación también motivados por algo que nos ilusiona, algo con que sentimos una vibración muy especial, ¿no? Le puede dar un toque ya más, yo diría, más espiritual, incluso más romántico, ¿no? Hay que tener siempre un poco cuidado de no autoengañarnos, pero yo creo que con todo este aire que tenemos, con el trígono del Sol-Venus con Saturno, yo creo que va a haber también una componente muy fuerte de racionalidad, de practicidad, de solidez, de seriedad, de lealtad, este tipo de cosas, ¿no? Bien, bueno, pues chicas, chicos, yo creo que esto es todo, ¿no? Que os vaya muy bonito estas semanas, ya os digo, van a ser muy tensas, muy movidas, pero eso nos suavice para dejar de disfrutar la vida, ¿no? Eh, pues ya os contaré cuando vuelva de Mallorca, de mis conferencias y de mis historias. Y bueno, pues os deseo unos felices semanas. Os dejo aquí abajo, como de costumbre, el enlace con mis cursos y os contaré a mi vuelta. Un abrazo.